Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Soy su anfitrión favorito y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Hoy nos adentramos en un territorio que sé que a muchos les apasiona, el fascinante, a veces misterioso, y siempre emocionante mundo de las celebridades turcas. Y no cualquier par de celebridades. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, estos dos talentos que nos robaron el corazón en Love is in the Air, o Senkalkap como se titula originalmente, esa serie que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar. La química que tenían en la pantalla, el romance explosivo. Todos nos enamoramos de Eda y Serkan y claro, la pregunta inevitable, ¿qué onda con estos dos fuera de las cámaras? ¿Eran tan perfectos como sus personajes? Pues bien, hoy vamos a desentrañar una historia que ha estado circulando, un rumor, una supuesta confesión, un impacto, preparémonos para el chisme. Y es que ¿quién no adora un buen chisme, especialmente cuando involucra a dos de las estrellas más brillantes del panorama turco? Pero como siempre antes de sumergirnos de lleno, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Me alegra mucho que te unas a esta comunidad. Y si te gustan este tipo de vídeos sobre el mundo del espectáculo, farándula, chismes jugosos, secretos de celebridades y todo lo relacionado con tus actores y actrices favoritas, no olvides suscribirte al canal. Dale a ese botoncito rojo, activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, ningún análisis, ninguna primicia. Me ayudarías muchísimo. Gracias de antemano. Compartir, comentar, darle a me gusta es la mejor manera de apoyar el canal. No se olviden. Ahora sí, manos a la obra. Hoy vamos a hablar sobre un rumor, una supuesta confesión, y el impacto que tuvo en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿De qué se trata? Bueno, la premisa general es que Kerem Bürsin, en un momento de, digamos, franqueza, le habría confesado algo a Hande Erçel que dejó a más de uno con la boca abierta. Obviamente estamos hablando de chismes, rumores, especulaciones y lo que la gente comenta. Por eso quiero ser claro desde el principio, esta información se basa en fuentes y especulaciones, y no es un reportaje periodístico oficial. Es la magia del mundo del espectáculo, donde la imaginación vuela y las historias se entrelazan. Pero ¿quién no disfruta un buen chisme bien contado? No es así. El meollo del asunto se centra en la época en que estaban trabajando juntos en Love is in the Air. La serie, como todos sabemos, fue un éxito rotundo, un fenómeno. La historia, el romance, la química de los actores, todo funcionaba a la perfección. El público se enganchó, las redes sociales explotaron, y la serie se convirtió en un fenómeno global. Y claro, a medida que la serie ganaba popularidad, también crecían los rumores sobre la relación entre Kerem y Hande. Se les veía juntos fuera del rodaje, en eventos, en cenas, en paseos, y la gente empezó a especular sobre si su romance era real o no. En este contexto surgió el rumor de la supuesta confesión. La historia dice que en un momento dado, quizás después de un encuentro casual, una cena romántica, una conversación íntima, o incluso en el set, Kerem le habría confesado a Hande algo que la dejó impactada. ¿Qué pudo haber sido? Las especulaciones, como ya mencioné, son muchas, variadas e interesantes. El mundo del entretenimiento es un terreno fértil para la imaginación, y los fans, siempre curiosos, no tardaron en elaborar sus propias teorías. Una de las teorías más populares, y la que más revuelo causó, es que Kerem le habría confesado su amor por ella, o al menos, la profundidad de sus sentimientos. Ya saben, el clásico te quiero, pero con un toque de sinceridad y vulnerabilidad que habría tomado a Hande por sorpresa. En ese momento, recordemos, ambos eran solteros. Hande, por su parte, había terminado una relación anterior, y Kerem, al parecer, estaba libre. La serie estaba en su apogeo, la química en pantalla era innegable, y el amor parecía flotar en el aire. Así que la idea de que una confesión romántica fuera el tema, no era descabellada. Imaginemos la escena. El set, después de un largo día de rodaje, la noche cayendo sobre Estambul, la ciudad que sirvió de telón de fondo a su historia de amor. Kerem, con la mirada profunda, se acerca a Hande. Las luces tenues, el murmullo del equipo recogiendo los equipos, la tensión palpable y la confesión, susurrada, sincera, revelando un sentimiento que había crecido a la sombra de las cámaras, en medio de la magia de la ficción. Una declaración de amor, un te quiero que traspasó la pantalla y se hizo realidad.
Otra teoría, menos romántica pero igualmente intrigante, es que la confesión no fue directamente romántica, sino algo más personal. Tal vez Kerem le confió algo sobre su vida, sus miedos, sus inseguridades, algo que la hizo ver a Kerem de una manera diferente. Tal vez le contó sobre su pasado, sus sueños, sus aspiraciones, sus desafíos, algo que la acercó a él de una manera más íntima. Imaginemos que Kerem, en un momento de vulnerabilidad, le abre su corazón a Hande compartiendo las luchas que ha enfrentado, los desafíos que ha superado, las dudas que lo atormentan. Tal vez le habla de sus orígenes, de sus experiencias en el extranjero, de la presión de la fama. Una conversación sincera donde la imagen del galán perfecto se desdibuja y en su lugar aparece un hombre real, con sus fragilidades y sus anhelos. Hande, al escuchar sus confidencias, lo ve con otros ojos, con más empatía, con una comprensión que va más allá de la química en pantalla. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la confesión haya estado relacionada con el trabajo. Tal vez Kerem le confesó a Hande su preocupación por el rumbo de la serie, o que no estaba de acuerdo con alguna decisión de producción, o que sentía presión por el éxito, o por mantener la llama del romance de sus personajes. El mundo del rodaje es un hervidero de emociones, y las tensiones pueden ser altas, especialmente cuando la serie es un éxito y las expectativas son enormes. Imaginemos que Kerem, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, le comparte a Hande sus dudas sobre el futuro de la serie. Tal vez le confiesa que no está de acuerdo con el giro que está tomando la historia, o que siente que la presión del público está afectando la libertad creativa. Una conversación a solas en la que expresan sus frustraciones, sus temores, su deseo de mantener la integridad de la serie. Hande, al escuchar sus preocupaciones, se convierte en su aliada, en su confidente, en su apoyo. Estas son solo especulaciones, por supuesto. Pero ilustran la amplia gama de posibilidades que pueden abarcar este tipo de rumores. Lo que sí es cierto, y es importante recalcarlo, es que de acuerdo a las fuentes, esta confesión, cualquiera que haya sido su naturaleza, tuvo un impacto en la relación entre Kerem y Hande. Se dice que después de este momento, la dinámica entre ellos cambió. Algunos aseguran que se volvieron más cercanos, que se entendían mejor, que la conexión entre ellos se fortaleció, traspasando la barrera de la ficción y convirtiéndose en una realidad tangible. Otros, en cambio, creen que la confesión generó cierta tensión, que la situación se volvió incómoda, que la relación se enrareció, que la presión de mantener las apariencias se hizo insoportable. El hecho es que después de Love is in the Air, Kerem y Hande iniciaron una relación sentimental oficial. Todos recordamos cómo se mostraban muy enamorados en redes sociales, compartiendo momentos de su vida privada, demostrando al mundo que su amor en la pantalla se había trasladado a la vida real. Fotos en pareja, mensajes románticos, declaraciones públicas, todo indicaba que su relación era genuina y duradera. Aunque, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación finalmente terminó. Las razones de la ruptura son un misterio, como casi siempre. Los rumores sobre infidelidades, incompatibilidades, agendas apretadas y el precio de la fama circularon sin cesar. Pero como siempre, la verdad en su totalidad se mantuvo en el ámbito privado. ¿Y qué pasó con la supuesta confesión? Bueno, como dije al principio, es un rumor. No hay pruebas contundentes que confirmen la existencia de tal confesión. No hay grabaciones, ni testimonios directos, ni evidencias irrefutables. Pero lo cierto es que la historia ha circulado durante mucho tiempo, y ha alimentado la curiosidad de los fans, avivando la llama de la especulación. Es interesante cómo los fans de estas estrellas, no solamente en Turquía sino en el mundo entero, buscan pistas, analizan cada gesto, cada mirada, cada declaración en redes sociales, en entrevistas, para desentrañar la verdad detrás de la relación de sus ídolos. Analizan cada foto, cada comentario, cada like. En este sentido, los rumores como este sirven para alimentar la imaginación, para mantener la expectativa y, por supuesto, para generar debate y discusión. El público, ávido de historias y detalles, se convierte en detective aficionado, intentando descifrar los misterios del corazón de sus estrellas favoritas. Una cosa que quiero resaltar es la importancia de tomar este tipo de información con pinzas. No debemos olvidar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son personas con vidas privadas. Y como todos, tienen derecho a la privacidad y a no ser constantemente escudriñados. El hecho de que sean figuras públicas no les resta el derecho a tener su propia vida, a tomar sus decisiones, y a vivir su relación como mejor les parezca.
La fama, la atención mediática y la presión constante pueden ser abrumadoras. Por eso es fundamental respetar su espacio personal y su derecho a la intimidad. Como fans podemos admirar su trabajo, seguir sus carreras y celebrar sus éxitos, pero siempre con respeto y consideración. En mi opinión, lo más importante es respetar a estas dos personas, admirar su talento y disfrutar de su trabajo, sin meternos en su vida privada de manera invasiva. Es fácil dejarse llevar por los rumores, por las especulaciones, por la curiosidad insaciable. Pero debemos recordar que no siempre todo lo que se dice es cierto, y que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y necesidades. Ahora bien, volviendo al rumor de la confesión, hay algunos detalles interesantes que podemos analizar. Por ejemplo, ¿qué impacto tuvo la confesión en el rodaje de Love is in the Air? ¿Cómo afectó la relación entre los actores y el equipo de producción? ¿Hubo cambios en la dinámica de trabajo? Imaginemos que la confesión, si ocurrió, generó un ambiente de expectación en el set. El equipo de producción, consciente de la cercanía entre Kerem y Hande, pudo haber adaptado sus estrategias de rodaje, buscando momentos más íntimos, resaltando la química entre ellos. La presión de satisfacer al público y mantener el éxito de la serie pudo haber aumentado, generando tensiones y desafíos. Otro aspecto interesante es la reacción de los fans. ¿Cómo reaccionaron los fans ante este rumor? ¿Creyeron en la historia? ¿Apoyaron la relación entre Kerem y Hande? ¿O prefirieron mantener una postura más discreta? La verdad es que la opinión de los fans es muy importante en el mundo del espectáculo. Ellos son los que consumen los contenidos, los que apoyan a los artistas, y los que en muchos casos determinan el éxito de una serie o una película. Los fans, siempre ávidos de noticias, reaccionaron de diferentes maneras. Algunos se mostraron ilusionados, celebrando la posibilidad de que su amor en la pantalla fuera real. Otros se mantuvieron escépticos, prefiriendo esperar una confirmación oficial. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates, análisis y teorías. Los fans, divididos entre la emoción y la cautela, expresaron sus opiniones, compartieron sus expectativas y alimentaron la conversación. En definitiva, la historia de la supuesta confesión de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un ejemplo de cómo la farándula y los rumores pueden influir en la vida de las celebridades y en la percepción que tiene el público sobre ellos. Es un tema complejo, lleno de matices, y que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo del espectáculo. Hemos hablado de posibles escenarios, de diferentes interpretaciones, y de las consecuencias de este supuesto momento. Pero la verdad es que, como dije al principio, todo es un rumor. Lo que sí es innegable es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos artistas talentosos, que nos han regalado momentos inolvidables. Y eso es lo que realmente importa. Su trabajo, su talento, su capacidad para emocionar y entretener al público, es lo que perdura en el tiempo. Y para terminar, un detalle adicional. A pesar de la especulación, los rumores y las especulaciones, la vida continúa. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ahora separados, han seguido sus caminos, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Han demostrado su profesionalismo, su talento y su capacidad para reinventarse. Su trabajo, su arte, su dedicación, siguen siendo el centro de atención, y el público, siempre atento, sigue celebrando sus logros. Bueno, amigos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto encuentro, la supuesta confesión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que esto es simplemente una especulación, un chisme, pero uno que nos da pie a reflexionar sobre las dinámicas de la farándula y el impacto de los rumores. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo turco. Me encanta compartir estas historias con ustedes y discutir sobre ellas. Me gustaría mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo una confesión? ¿Qué creen que pudo haber dicho Kerem? ¿Creen que la relación de Hande y Kerem fuera real? ¿Cuál creen que fue el mayor impacto en la serie? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y responderles. La conversación está abierta. Y por favor, si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, es muy importante para mí. Compártelo con tus amigos, familiares y con todos los fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo futuro. Contamos con tu apoyo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden, cuídense mucho.